Fíjate muy bien en lo que te voy a contar, porque lo que acaba de pasar en el Estadio Azteca no había vuelto a ocurrir en 40 años. 40. Toda una vida de un aficionado esperando ver esto una sola vez, y ayer, por fin, pasó. Mientras del otro lado de la frontera, algunos medios ya habían sacado el titular, ya le colgaban la medalla a Estados Unidos, ya coronaban a los gringos como el mejor anfitrión de este mundial. Aquí, en el Coloso de Santa Úrsula, pasaba exactamente lo contrario. Un gol al minuto 22, otro al 31, y una maldición de casi 4 décadas que se caía a pedazos delante de ciento y tantos mil corazones. Pero aquí está lo que casi nadie te está contando completo, lo que se perdió en el ruido de las redes. Esta victoria no fue solo una victoria, fue el final de una historia que llevaba desde 1986 clavada en el pecho de todo un país. Así que ponte cómodo, porque esta noche tiene 3 capítulos: el del fantasma que perseguía a México desde hace 40 años, el de la noche en que se rompió, y uno final, el que amarra todo, que te voy a guardar para el momento justo. Y cuando los juntes los tres, vas a entender por qué esto le dio la vuelta al mundo. De un lado, la narrativa que ya estaba escrita, la prensa que daba por hecho que este era el Mundial de Estados Unidos, que le bastó una goleada de la selección de casa para empezar a repartir coronas y a poner a México en el papel de siempre, el anfitrión simpático, el de la fiesta en las gradas, pero no el de los resultados en la cancha. Del otro lado del tablero, un país entero cargando un peso que no se ve en ninguna estadística, porque México no llegaba a este partido como cualquier selección, llegaba arrastrando una sombra de 40 años. La última vez que esta selección había ganado un partido de eliminación directa en un mundial, todavía no existían los teléfonos que traes en la bolsa. Fue en 1986, también aquí, también en el Azteca, con Manuel Negrete y aquella tijera que dio la vuelta al planeta. Desde entonces, mundial tras mundial, México se estrelló una y otra vez contra la misma pared, siempre en la orilla, siempre a un paso. El famoso quinto partido que nunca llegaba. Esta es la historia de la noche en que ese fantasma por fin se fue a dormir. Y te la voy a contar paso a paso. Vamos a lo que de verdad pesaba, porque aquí es donde la cosa se pone seria. Para entender lo de anoche, tienes que entender lo que México cargaba encima. No era un rival, no era Ecuador, era su propia historia. Durante casi 40 años, este país vio a su selección llegar hasta la puerta y no poder abrirla. Generaciones enteras de aficionados crecieron, tuvieron hijos, y esos hijos crecieron también viendo siempre el mismo final. México competía, México ilusionaba y México se despedía en la primera ronda de eliminación directa. Se volvió una burla, una etiqueta que nos colgaron por fuera y que terminamos creyéndonos por dentro. La selección que se achica en los partidos grandes, la que no sabe ganar cuando de verdad importa, la que siempre encuentra la manera de romperle el corazón a su gente. Y por si el fantasma propio fuera poco, esta vez había un segundo peso, porque en su propio mundial, con la casa llena, con el país entero encima, la narrativa de afuera ya lo había mandado al asiento de atrás. Ya se hablaba de otros como los grandes anfitriones. A México le tenían reservado, otra vez, el papel de relleno bonito. Piénsalo un segundo. 40 años de fracasos en la ronda decisiva. Una prensa que ya te dio por muerto en la cancha. Y un estadio que exige, que no perdona, que lo ha visto todo. Ese era el verdadero villano de esta historia. No un equipo rival, el miedo a repetirlo siempre. Y sobre esa presión, sobre esa mochila de plomo de 4 décadas, se paró la selección mexicana la noche del 30 de junio, sin margen, a un solo partido de que la historia se repitiera o de que cambiara para siempre. Y agárrate, porque antes de esa noche los números ya venían gritando algo que casi nadie subrayó. México no llegó a este partido de puro milagro. Llegó siendo, con todas sus letras, el mejor anfitrión de este mundial dentro de la cancha. De los 3 países que organizan la Copa del Mundo, México fue el único que terminó la fase de grupos invicto. El único. 3 partidos, 3 victorias, 9 puntos de 9 posibles. Grupo A cerrado con candado, sin ceder un solo paso. Mientras tanto, del otro lado, la historia era otra. Estados Unidos
con todo su presupuesto, con toda su estructura, con su técnico estrella, terminó su grupo sin esa perfección. Y Canadá, ni hablar. México los miró a los dos por encima del hombro en su propio torneo compartido. Pero el dato que de verdad hiela la sangre es este, y presta muchísima atención. Hasta antes de los octavos, a la selección mexicana no le habían anotado un solo gol en todo el Mundial. Ni uno. Partido tras partido, el arco cerrado. La defensa, blindada. El portero, con las manos limpias. Y ese blindaje siguió intacto contra Ecuador, contra una de las generaciones más fuertes que ha dado ese país en años. Porque México no solo ganó, México ganó sin que le tocaran la portería. Otra vez. Así que olvídate de que esto fue suerte. Olvídate de que fue un batacazo. Esto fue un equipo que venía siendo, en silencio, el más sólido del torneo, mientras la prensa de afuera miraba para otro lado y coronaba a otros. Ahora imagínate el escenario completo, porque hay que vivirlo para entenderlo. La noche del partido, el cielo de la Ciudad de México se abrió. Cayó una tormenta que hasta retrasó el arranque. Y ni así, ni el agua movió a la gente de su lugar. Miles y miles de aficionados llegaron horas antes, empapados, con la camiseta verde pegada al cuerpo, a llenar cada rincón del coloso reconstruido. Porque esto no era un partido cualquiera. Todos, en el fondo, sabían lo que estaba en juego. Y a unos kilómetros de ahí, el corazón de la capital latía al mismo ritmo. El Zócalo, convertido otra vez en el fanfest más concurrido de todo el Mundial. La propia jefa de gobierno lo presumió con cifras en mano. Más de 412,000 visitantes. La sede más exitosa de las 16 ciudades del torneo. Por encima de Estados Unidos, por encima de Canadá. Gente que no pudo pagar un boleto, pero que no se quedó en su casa. Se plantó frente a las pantallas gigantes, con la bandera al hombro, a sufrir cada minuto como si estuviera en la tribuna. Entrada gratis, corazón a precio de oro. Y cuando cayó el primer gol, la ciudad entera tembló. No solo el estadio, la calle, el Zócalo, el Ángel, Reforma. 18 puntos de fiesta latiendo al mismo tiempo como un solo cuerpo. Eso, mi estimado, no se compra. Eso se llama pertenecer. Y aquí llega el momento que a mí personalmente más me gusta de toda esta historia. Porque acuérdate cómo empezamos. Acuérdate de la prensa que ya coronaba a Estados Unidos, la que ya había cerrado el guión. Bueno, pues cuando México ganó, cuando rompió la maldición de 40 años, esos mismos medios tuvieron que tragarse el titular. La agencia France Press, la AFP, lo escribió sin rodeos, sin adornos. México somete a Ecuador, avanza a octavos y rompe una sequía mundialista de 40 años. Repito, eso no lo escribimos nosotros, lo reportaron ellos, desde afuera, viendo lo que ya no se podía negar. Cadenas como Telemundo lo pusieron igual de claro. Por primera vez, desde 1986, México avanza en la fase de eliminación directa de un mundial. Por primera vez en 40 años. Que lo diga la prensa de afuera y no nosotros es justo lo que le da el peso. ¿Te das cuenta del giro? El país al que le dieron el papel de acompañante, el que iba a poner la fiesta pero no los resultados, terminó siendo la única de las 3 selecciones anfitrionas que ganó de esta manera. Nadie de afuera lo esperaba. Y cuando pasó, no les quedó de otra más que reportarlo. Porque los números, tarde o temprano, callan las narrativas. Y esta vez, los números tenían bandera verde, blanca y roja. Y es que la reacción de la gente fue algo para enmarcar. Seguro ya viste los vídeos que le dieron la vuelta a las redes en cuestión de minutos. El Ángel de la Independencia, otra vez, desbordado. Reforma cerrada por la pura marea humana. Aficionados llorando, abrazando a desconocidos, cantando con la voz quebrada, porque no era la emoción de un gol cualquiera. Era el desahogo de 40 años apretados en la garganta, saliendo todos de golpe. El Zócalo convertido literalmente en un carnaval, un mar de camisetas verdes saltando frente a las pantallas, sin caber, sin importar la lluvia, sin importar nada más que ese marcador, 2-0. Y la fiesta llegó hasta lo más alto. Hasta la propia presidenta se dejó ver celebrando los goles de la selección. De la calle al palacio, el país entero, por una noche, latió con una sola emoción. Eso ningún algoritmo lo fabrica, eso solo lo da México.
Extranjeros que llegaron por un partido y se contagiaron de una locura que no entendían, pero que se les metió en la sangre. Así se ve un país que espera 40 años y por fin cobra la cuenta. Y si crees que esto ya es suficiente historia para una noche, espérate, porque todo lo que te conté hasta aquí fue el escenario. La tormenta, la fiesta, la prensa comiéndose sus palabras. Pero falta lo que de verdad pasó adentro, en esos 90 minutos. Falta el detalle que casi nadie subrayó, el que amarra por qué esto es tan grande. Aguántame tantito, porque viene lo mejor. Vuelve conmigo un momento a esa mochila de 40 años, porque hay que sentirla para entender lo de anoche. Imagínate cargar, en cada partido decisivo, el recuerdo de todas las veces anteriores que se cayó. El silencio de los estadios después de cada eliminación, las burlas al día siguiente. El otra vez lo mismo. Ser el anfitrión no te quita ese peso. Al contrario, te lo multiplica. Es tener a tu propia gente en las gradas, mirándote, rogándote, que esta sea, por fin, la vez. Es que el mundo entero te esté observando con la lupa encima, esperando el tropiezo, esperando decir, ves, México siempre es México. Piénsalo desde la tribuna. Ahí había abuelos que vieron a Negrete en el 86 y llevaban 40 años esperando volver a sentir esto. Había padres que le prometieron a sus hijos que algún día, México iba a ganar cuando de verdad importara. Y había niños que solo conocían a esta selección por sus derrotas en la ronda grande, por las lágrimas de sus papás. 3 generaciones, la misma herida, en el mismo estadio, conteniendo la respiración al mismo tiempo. Y en ese escenario, con toda esa historia empujando hacia abajo, con el fantasma sentado en el banquillo, esta selección no tembló, no cargó con el peso, lo agarró con las 2 manos y lo convirtió en combustible, en respuesta, en goles. Aquí está el dato que te prometí desde el primer minuto, el que amarra toda esta historia. Minuto 22, Julián Quiñones recibe a la espalda de la defensa ecuatoriana y suelta un cañonazo imposible de atajar. 1-0, y el Azteca explota como no explotaba en 40 años. Pero no se quedaron ahí. Minuto 31, una pared de altísima escuela entre Quiñones y Raúl Jiménez, y el delantero define con clase para clavarla al ángulo. 2-0. En apenas media hora, México había hecho lo que no hacía en 4 décadas, mandar un mensaje de que esta noche sí era la noche. Y agárrate con esto, porque es la cereza, 2-0, y el arco otra vez en 0. 0 goles en contra. En los minutos finales, Ecuador hasta terminó con un hombre menos, tras una expulsión marcada por el VAR. México no solo ganó, dominó, controló y cerró la puerta con llave. Y esto es lo verdaderamente histórico, lo que casi nadie subrayó en el festejo. Es la primera victoria de México en un partido de eliminación directa de un mundial desde 1986, la primera en 40 años. La misma cancha donde Negrete hizo su tijera legendaria volvió a ver ganar a México cuando más importaba. Piénsalo, la maldición del quinto partido, ese muro que 7 generaciones no habían podido tumbar, cayó una noche de tormenta, con Quiñones elegido el mejor del partido, con Jiménez firmando su nombre y con toda una afición gritando algo que se le había negado por casi 4 décadas. Ahora súmalo todo en una sola imagen. México, el único anfitrión invicto, el de la defensa que nadie había podido vulnerar, el del zócalo más lleno de las 16 sedes, y encima, el que por fin rompió la maldición de 40 años, mientras la prensa que coronaba a Estados Unidos miraba sin poder creerlo. Ese es el titular completo que no te dieron. Que los demás se queden con sus narrativas escritas por adelantado, que digan lo que quieran de los otros anfitriones, de los presupuestos, de las coronas repartidas antes de tiempo, porque el corazón, la fiesta en la calle, el estadio que se negó a rendirse bajo la lluvia y una maldición de 40 años por fin enterrada, ya los ganó México. Anoche, en su casa, con su gente, nos quisieron dar el papel de invitados de relleno en nuestra propia fiesta y terminamos rompiendo el récord más doloroso de nuestra historia en la cancha más sagrada que tenemos, porque se puede tener el torneo más caro del planeta, el presupuesto más grande, la prensa más a favor, y aún así no tener lo que sobró aquí anoche, 40 años de hambre convertidos, por fin, en gloria. Y ojo, porque esto apenas se pone bueno. El domingo 5 de julio, a las 6 de la tarde,
México vuelve a saltar al Azteca para los octavos de final. Será el último partido de este mundial en suelo mexicano y del otro lado están nada menos que los ingleses, que se creen los dueños del fútbol, con Harry Kane recién clasificado. Una sola victoria más y México toca por fin ese quinto partido que se le negó por 40 años. Así que dime tú, aquí abajo en los comentarios, ¿crees que esta selección tiene con qué tumbar a Inglaterra en el Azteca? ¿O el sueño se frena justo en la despedida de casa? Déjame tu opinión aquí abajo, sin miedo, porque en este espacio tu voz es la que manda. Y si te sientes orgulloso de lo que México le mostró al mundo entero, revienta ese botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita, porque el domingo se juega el último capítulo mexicano de este mundial y yo te lo voy a contar completo. La verdad de México ya está allá afuera y aquí no la vamos a callar.